En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Estamos con un grande internacionalista y persona que pudo ser presidente de la República si las cosas hubieran transcurrido de manera distinta, pero así es Colombia. Señor ex viceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza, gran internacionalista, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y muy buenos días para todos los oyentes en la hora de la verdad. Bueno, a la luz del derecho internacional que usted maneja también, ¿qué significa la alianza que Gustavo Petro hace con Sudáfrica y con otros países de extrema izquierda en Latinoamérica en contra de Israel por la defensa que está ejerciendo en Gaza en contra del grupo Hamas? Eso, desde el punto de vista internacional, ¿cómo funciona? Gustavo Petro nos puede meter tranquilamente en un conflicto internacional de ese tamaño y de esas circunstancias. Su análisis, por favor, doctor Nieto. Doctor Londoño, dos elementos que van en paralelo pero que son distintos sobre el asunto. El primero, estrictamente desde el derecho internacional público, y el segundo, desde la política internacional, la diplomacia y los impactos que esta decisión puede tener en Colombia, si usted me permite. En relación con el asunto visto desde el derecho internacional, habría que decirle a nuestros oyentes lo siguiente. Después del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, que trajo como efecto la muerte de al menos 6 millones de judíos en el holocausto, la comunidad internacional entendió que era indispensable trabajar en dos niveles específicos. Por un lado, la constitución de un Estado judío, de ahí la creación del Estado de Israel, y por el otro lado, la generación de un instrumento internacional, de un tratado internacional que tratara de prevenir y sancionar lo que se ha llamado el delito de genocidio, que es la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948, también el 9 de diciembre. La palabra genocidio la acuña un judío polaco que fue víctima del Holocausto que se llamaba Rafael Lemkin. Y hago esta referencia de carácter histórico para mostrar cómo Israel y el pueblo judío están en la génesis de ese tratado internacional, por obvias razones. Lo que se buscaba era que no volviera a ocurrir jamás un crimen tan horrendo y de tan graves proporciones como el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, hay que decirlo, Israel fue de los primeros países que ratificó la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y además la introdujo en su ordenamiento interno. En paralelo, doctor Londoño, se generaron los juicios de Nuremberg y de Tokio. Aunque en ese momento no existía un tratado internacional que calificara como crímenes internacionales el genocidio y los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, la comunidad internacional entendió que había unas normas de derecho imperativo con origen en la costumbre internacional que establecían la prohibición de cometer esas conductas, y por eso llevó a los tribunales a los jefes nazis en Nuremberg y a los jefes japoneses en el Tribunal de Tokio. Esos tribunales de Nuremberg y de Tokio, que repito, no tenían en su momento una base jurídica escrita, no había tratado, no había convención,
pero se entendía que sí existía una norma jurídica internacional que prohibía esas conductas, son el origen de la actual Corte Penal Internacional y del Estatuto de Roma, que es la base del derecho penal internacional contemporáneo. Hay que advertir también que Israel, como Estados Unidos y como Rusia y como China, entre otras grandes potencias, no son parte, ninguna de ellas, tampoco Israel, repito, de la Convención del Tratado de Roma. No son sujetos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Pero hay que volver a insistir, Israel sí es parte, ratificó y hace parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La pregunta entonces desde la perspectiva del derecho internacional es si, primero, Israel habría o no violado esa convención, y segundo, sobre si el Tribunal de la Haya, que es la Corte Internacional de Justicia, no la Corte Penal Internacional, si el Tribunal de la Haya tiene o no jurisdicción sobre Israel, en este caso particular. Lo que ha hecho Sudáfrica, con el apoyo de algunos estados, incluyendo Colombia, es demandar en la Corte Internacional de Justicia, repito, no en la Corte Penal Internacional, al Estado de Israel. La Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción sobre personas, a diferencia de la Corte Penal Internacional, que es así. Lo que juzga es la conducta individual de las personas como eventuales responsables de los crímenes internacionales de lesa humanidad, cuando hay graves y masivas violaciones de derechos humanos, de crímenes de guerra, cuando hay graves infracciones al derecho internacional humanitario, y de genocidio. Entonces, para que todos nuestros oyentes lo entiendan, este no es un caso contra unas personas particulares, no es un caso contra el jefe de Estado, Netanyahu, o el ministro de Defensa, o el comandante de las fuerzas de defensa israelí, o comandantes y miembros de unidades militares israelíes en el marco de la Corte Penal Internacional. Eso no es el caso, sino es otra jurisdicción distinta, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de la Haya, donde se evalúa la conducta del Estado de Israel y no de personas específicas. No se verifica si hay la comisión o no de un crimen internacional. No es un proceso de carácter penal, sino, repito, es un proceso distinto en que lo que se mira es la conducta del Estado de Israel desde la perspectiva de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Uno podría pensar que otro Estado pudiera alegar que la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción sobre lo que hoy ya tiene otro tribunal distinto, que es el crimen de genocidio. Pero la verdad es que Israel ha reconocido la jurisdicción de ese tribunal y por eso está presente ahí en este proceso iniciado por Sudáfrica. Luego lo que tenemos es al Tribunal de la Haya, a la Corte Internacional de Justicia, examinando la conducta del Estado de Israel sobre si ha violado o no la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, doctor Londoño. Eso primero. Eso, segundo, y creo que es un elemento clave, es determinar cuándo podría haber una violación de esa convención. Y ahí la clave está en el artículo 2 de la convención, que dice lo siguiente: en la presente convención se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Repito, unos actos que se cometen, que se perpetran con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
Dicho de otra manera, doctor Londoño, para que haya genocidio se requiere que se quiera destruir, total o parcialmente, a un grupo que sea tal, por razones de que ese grupo sea o tenga unas características nacionales, étnicas, raciales o religiosas. El Holocausto es un típico genocidio. Se perseguía a los judíos por razones religiosas. Y ahí hay una descripción en ese artículo segundo de las conductas que podrían considerarse como genocidio: la matanza de miembros de ese grupo, lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento internacional intencional del grupo a condiciones de existencias que acarreen su destrucción, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno de ese grupo o traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo étnico, nacional, religioso o racial. Repito, en todo caso, doctor Londoño, la clave es la intención de destruir total o parcialmente a un grupo por sus características. La política no es una consideración donde quepa el genocidio. Si se persigue a un grupo por razones políticas, doctor Londoño, no se entiende que haya genocidio. Y la razón por la cual no se introdujo ese concepto de que hubiera podido incluirse eventualmente, de que la motivación política constituye genocidio, es porque al final, de una manera u otra, el grueso de las guerras tienen una motivación política y por tanto hubieran quedado sometidas a una evaluación desde el concepto de genocidio. Luego, la persecución de un grupo por razones políticas no constituye genocidio. La persecución tiene que ser por motivos nacionales, étnicos, racionales o religiosos, como lo dice la Convención. Y yo creo que y este es el tercer punto, en la intencionalidad es donde tendría que evaluarse, doctor Londoño, si en este caso concreto estaríamos enfrente o no de un genocidio. Y yo creo que la respuesta es negativa, y así lo ha dicho Israel en sus intervenciones en el proceso en la Corte Internacional de Justicia. Aquí no hay voluntariedad, aquí no hay intencionalidad por parte de Israel de perseguir a un grupo por cualquiera de estas razones. De hecho, Israel no está persiguiendo a los palestinos. Israel persigue a Hamás, que es una cosa completamente distinta. No se puede confundir a Hamás con los palestinos. Son realidades, entidades diferentes. Hamás es un grupo terrorista, los palestinos son una nación con unas características diferentes. Y claramente no hay una intención, no hay una voluntariedad de perseguir a los palestinos por palestinos, se persigue a Hamás por ser Hamás. Que en el proceso de la persecución de Hamás se puedan o se estén cometiendo excesos, eso, doctor Londoño, es otra cosa. Sería objeto de una evaluación a la luz del derecho internacional humanitario por si hubiesen crímenes de guerra, o del derecho internacional de los derechos humanos si hubiese crímenes de lesa humanidad. Es decir, es un problema del derecho penal internacional, pero no puede uno sostener en todo caso que hubiese genocidio. Luego, si usted me pregunta, doctor Londoño, si aquí uno puede ver genocidio, la respuesta es no. Yo no creo que aquí haya genocidio y me parece que no lo hay porque no existe esa intención de Israel de perseguir a los palestinos por el hecho de que sean palestinos. Aquí lo que hay es una persecución de un grupo terrorista por la comisión de unos actos que esos sí tienen en el trasfondo un contenido genocida, porque son cometidos esos actos de terrorismo contra los judíos por el hecho de ser judíos y nada más. Pero no puede sostenerse que la respuesta de Israel tenga esta característica. Con esto no estoy justificando ningún abuso de Israel en los ataques en Gaza. Repito, son conductas que tendrán que mirarse desde la perspectiva de si se cometieron crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, pero repito, genocidio no hay. Luego, esa es
mi conclusión desde la lógica del derecho internacional público y de lo que el texto de la Convención sobre Genocidio de 1948 dice. Bueno, tenemos problema de comunicación con el doctor Rafael Nieto. Ya estamos restableciendo la comunicación del doctor Rafael Nieto Loaiza. Un análisis como no se ha hecho en Colombia sobre este tema. No hay genocidio, jurídicamente hablando. La posición de Colombia hay que analizarla también a la luz de otras consideraciones. Tenemos relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel. Tenemos relaciones muy estrechas con la gente de Israel y los descendientes de Israel que viven en Colombia y que forman parte de una colonia altamente productiva, significativa. Nuevamente el doctor Rafael Nieto con nosotros, doctor Fernando. Sí, doctor Nieto, estábamos mirando el asunto a la luz de las relaciones internacionales de Colombia con Israel. Es un país con el que tenemos relaciones diplomáticas, es un país que tiene unas consideraciones muy especiales y muy cercanas a nuestras creencias, a nuestra manera de ver la vida, y aparecemos con Sudáfrica denunciando a Israel, al mismo tiempo que tenemos relaciones diplomáticas con Israel, al mismo tiempo que tenemos una enorme colonia judía en Colombia digna de todo respeto y digna de toda consideración. Eso es lo que es difícil de entender, doctor Nieto. Y además, incluso, doctor Londoño, más allá de lo que usted está sosteniendo, tendrían que verse cuáles son los impactos que tendría para Colombia esta tensión con Israel, resultado de esta decisión muy particular de coadyuvancia de Colombia a la demanda de Israel. Lo primero que habría que decir es que es claro que Petro no está siendo coherente en sus ejercicios de política exterior, en particular en este caso, en especial. No condena la invasión rusa a Ucrania, no condena los abusos de la dictadura cubana en la isla, ha sido ambiguo en relación con los abusos de la dictadura nicaragüense en Nicaragua, pero en este caso se suma a la demanda de Sudáfrica contra Israel en La Haya. De manera que uno diría, lo que está claro es que las motivaciones por la preocupación de la situación en la cual se encuentran los ciudadanos en una zona determinada del globo terráqueo no es lo que mueve a Petro. No es que le preocupe las condiciones de la vida, la integridad física de los palestinos en Gaza. Hay unas preocupaciones que son distintas, repito, porque si sus preocupaciones fueran sobre esas condiciones de vida, las situaciones que sufren los palestinos en Gaza con motivo de la ofensiva israelí, tendría otras preocupaciones como lo que están viviendo los ucranianos o los venezolanos o los cubanos o los nicaragüenses. No ese es el tema. Lo que hay es una afinidad ideológica de Petro y una simpatía ideológica de Petro por los palestinos inicialmente y por montarse en una bandera que les afecta a la izquierda internacional, que es esta bandera anti-israelí pro-palestina. De nuevo, insisto, confundiendo a Hamás con Palestina, lo que me parece que es un error. Pero, y es la otra cara de la moneda, sin considerar adecuadamente los impactos que podría tener para Colombia, tomando en consideración que en materia de defensa y seguridad, Israel es el segundo socio más importante de nuestro país después de los Estados Unidos. Los sistemas de comunicación de las fuerzas militares para enviar mensajes secretos o cifrados son israelíes. Por ejemplo, los fusiles con los cuales
combaten nuestras fuerzas militares son de origen israelí. Por ejemplo, los vehículos de combate M11-17, que son 4x4, tienen sistemas de comunicación israelí. Y podríamos seguir con los aviones, obuses, los aviones, los Kafir, los cañones obuses, los sistemas de radares, todos son de origen israelí. Luego uno piensa y dice una ruptura de relaciones con Israel podría generar, por ejemplo, la imposibilidad de poder reemplazar los equipos que sean dañados o que necesiten repararse para las fuerzas militares y la policía. Y eso tendría unas consecuencias gravísimas para la capacidad operativa de nuestra fuerza pública. Pareciera que esa consideración no la está haciendo Petro, o que si la hace, no le da importancia. Es decir, que no le preocupa que Israel termine sin reparar o sin entregar los repuestos o prohibiendo el uso de aparatos y equipos de origen militar israelí que están en manos de la fuerza pública colombiana y que son vitales para nuestra seguridad y defensa. Así que ahí hay una consideración desde la perspectiva de seguridad y defensa que es de suma gravedad, que no parece estar haciendo Petro, aunque si le está haciendo no le importa. No le importa el impacto en la disminución o la paralización de la capacidad operativa de la fuerza pública colombiana en esta materia. Y por supuesto, Israel también es un socio comercial relativamente importante para Colombia que no está siendo considerado adecuadamente en todo este ejercicio. Uno tendría que concluir, por tanto, que desde una perspectiva del derecho internacional público, Colombia se equivoca coadyuvando una demanda de Israel en La Haya. Es innecesaria esa coadyuvancia, no le aporta nada, absolutamente nada favorable a nuestro país en materia de relaciones internacionales o diplomáticas. Al contrario, genera una tensión absolutamente innecesaria con Israel que puede tener unas consecuencias no solamente en materia de comercio exterior, sino sobre todo y más grave en materia de defensa y seguridad, doctor Londoño. ¿Cómo le parece, pues, en lo que estamos embarcados por cuenta de esta improvidencia del señor Petro? Para nada un ataque a Israel, un país tan cercano, tan amigo, no olvidemos, una colonia judía de primera condición que tenemos en Colombia desde hace tanto tiempo. Gente de primera condición, de primera calidad, de empresas importantísimas, gente de las más altas condiciones. Bueno, a pelear con todos ellos, ¿detrás de qué? Detrás de nada. Doctor Rafael Nieto, no sabe cuánto agradecemos esta magnífica lección que usted nos ha dado de Derecho Internacional, la más clara y precisa que se ha hecho sobre la materia en Colombia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Londoño.